Un cantante y actor italiano. La Puerta del Tiempo. Ahí vamos. Sábados. Ok. 23 horas. Con todo el ritmo del mundo. Lo que pasó en el fin de semana. Futuro sustentable. Lo que necesitas saber para la semana. Radio. Actualidad, medio ambiente, deportes y más. En la voz de Pablo Gago, Pilar Acé, Futuro Sustentable Radio. No te pierdas Futuro Sustentable Radio. Todos los lunes, a las 18 horas. 93.9. Buenas tardes, les habla Nicolás Casanseu. Un Nicolás Casanseu emocionado, por cierto, porque vuelvo a un medio argentino después de muchos años. Volver, ¿no? Como el tango de Lepera y Gardel, con la frente marchita, las nieves del tiempo marcaron tu sien. Bueno, me puedo jactar de que no me estiré la frente y no la tengo tan marchita todavía, gracias a los genes. Y tampoco plateados los cabellos, a pesar de que no me doy la viaba, pero sí, por supuesto, lo de 20 años no es nada, que sigue diciendo el tango, es mentira, 20 años es mucho, ¿no? Alejandro Dumas podría decir que no es lo mismo Los Tres Mosqueteros que 20 años después. Los reflejos no son lo mismo, las reacciones no son las mismas. Vamos a ver cómo nos va en esta nueva aventura después de tantos años afuera del país primero y afuera de los medios. Más tiempo fuera de los medios argentinos que del país en sí, trabajando en el extranjero. Pero si a alguien le interesa, en algún momento voy a contar la historia de mi exilio. Por ahora, lo que quiero es volver con este programa, que de alguna manera me trae también a la mente esa película de Almodóvar, creo que del año 2006, que se llama Volver, que es la historia de 3 generaciones que pasan por todo, ¿no? Pasan por el fuego, el viento, la superstición, la locura, la muerte, y sobreviven en base a pura vitalidad. Bueno, creo que vitalidad no me falta, si no, no hubiera sobrevivido. Soy un sobreviviente, como tantos otros. No me siento muy distinto. Pero este programa es el reencuentro con mis compatriotas y la oportunidad de tratar de aportar algo. Tiene un nombre un poco ambiguo porque se llama La Casa de Casanseu, pero la caza con Z. Bueno, es mi casa en esta hora que voy a estar, en el sentido que le dan los centroamericanos, los cubanos sobre todo, que te dicen siempre mi casa es tu casa. Pero también es la caza, cazar historias detrás de las historias, que eso es muy importante, me parece. Cazar novedades que cambian al universo y nos cambian a nosotros, a los argentinos. Ser políticamente incorrecto, al mango, ¿no? Políticamente incorrecto. De ahí la canción Balada para un Loco, con la que abrimos, gracias a la gentil sugerencia de mi colaboradora, porque realmente ser políticamente incorrecto es cosa de locos hoy en día, te crucifican, pero bueno, ya nos crucificaron tantas veces que no importa. Yo quisiera en el programa, por ejemplo, cazar hechos históricos, pero trayéndolos a hoy. Yo estoy convencido totalmente de que el que no conoce la historia no entiende la actualidad. Y dándolo vuelta, podría decirse que el que ama la historia lo hace que la actualidad lo ame a él.
es súper importante la historia, pero la historia completa, la historia verdadera. Uno de los segmentos que me gustaría hacer es derribando mitos. Derribando mitos. Y justamente hoy se cumple un aniversario muy redondo de una fecha muy importante, que son los 35 años de ese momento durante el conflicto de Malvinas en que Galtieri salió al balcón frente a una multitud monstruosa de 300.000 personas, y eso ocurrió el 10 de abril del 82. Y sirve para derribar uno de los mitos que andan dando vueltas, y que aprovecho ya el aniversario redondo de la Guerra de Malvinas para hacerle frente a ese mito. La mayoría de la población argentina está convencida de que fuimos a la guerra por un general. Y esto, además de ser una simplificación terrible, es falso de toda falsedad. Porque en realidad fuimos a la guerra por los civiles, así de paradójico que suena, porque si no se entiende esto no se puede entender Malvinas. Galtieri y compañía cayeron en una trampa de que podían hacer un toco y me voy, por eso lo único planificado fue el 2 de abril, y después no pudieron dar marcha atrás por las inmensas multitudes que se lanzaron a la calle aprobando la recuperación, plebiscitando la recuperación, y como dijo el ministro de Defensa de Galtieri, Frugoli, cuando Galtieri se da cuenta de que cayó una trampa y le dice saquemos las tropas de la isla, Frugoli le dice no podemos, la gente nos cuelga en Plaza de Mayo. Pero la gente estaba a favor de la causa, no del gobierno de turno. Nada tiene que ver Malvinas, excepto la coincidencia cronológica, con el gobierno del proceso, o la dictadura militar, o el galtierato, o como quieran llamarlo. Y no me crean a mí, vamos a las fuentes. Tratemos de derribar este mito yendo a las fuentes, honestamente. Vayamos al video que está en YouTube, cualquiera lo puede ver, escuchar, donde Galtieri se dirige a la multitud. Y fíjense ustedes, agucen el oído. Cada vez que en ese discurso, yo lo cubrí en ese momento desde Comodoro Rivadavia, había salido de Malvinas brevemente para transmitir desde Comodoro Rivadavia, lo escuché en ese momento. Cada vez que Galtieri decía yo como presidente, lo chiflaban, lo abucheaban, lo silbaban. Y cada vez que decía les daremos batalla, era ovacionado. La gente hacía claramente la diferencia entre el gobierno de turno y la causa nacional. ¿Podemos escuchar ese fragmento pequeño? Pero le pido como presidente de la nación al gobierno y al pueblo inglés la moderación en sus expresiones y la moderación en sus hechos. El gobierno argentino y el pueblo argentino, este cabildo abierto, puede enardecerse y presentar a las ofensas mayores ofensas. ¿Han escuchado ustedes? Galtieri dice soy presidente, lo chiflan. Galtieri dice les haremos mayores ofensas, lo aplauden, lo ovacionan. Esto se puede desarrollar largamente, no lo voy a hacer ahora, pero el hecho es Malvinas coincide con el gobierno militar de Galtieri y compañía solamente cronológicamente. En todo lo demás fue la antítesis de lo que pasó durante el gobierno militar. Pero bueno, como decía, quisiera tener distintos segmentos en este programa. Uno planifica y después todo se va a los caños y sale lo que sale. Pero me gustaría tener, por ejemplo, un segmento de amorología. No hay nada más importante que el amor en la vida. Y bueno, lo habrán estudiado poetas, filósofos y también algunos que no son nada de eso, pero que les interesa, como el que les habla. Me gustaría tener, por supuesto, un segmento de cine. De hecho, iba a venir hoy, pero no pudo, el director Rodrigo Fernández Engler, de la película estrenada esta semana, Soldado Argentino Solo Conocido por Dios, pero prometió estar el próximo lunes. Vamos a analizar esa película. Me gustaría tener un segmento de aventuras. Tuve la suerte o la desgracia de correr bastantes aventuras en mi vida y muchas veces me preguntan ¿y cómo es esto de corresponsal de guerra? Y he tratado de sistematizar algunas experiencias y por ahí las vuelco en un segmento acá. Pero bueno,
hoy es el lunes de la Semana Santa. De alguna manera es auspicioso para el programa porque, bueno, si empezamos el lunes de la Semana Santa hay una resurrección. ¿Quién te dice que puedo resucitar para los medios de ahora en más? En este viaje mío por la vida tan accidentado, por los medios argentinos, porque trabajé en los medios del exterior bastante. Y como lunes de Semana Santa, me llamó muchísimo la atención, soy un fanático lector de Alejandro Borenstein, del hijo de Tato Bores, que hace unas columnas geniales los domingos, que son humorísticas, y de repente, este domingo, escribió una cosa muy dura, muy negra. Decía el hijo de Tato Bores, en el Clarín del domingo: no vaya a ser que el miedo a la inexorable muerte y a la eterna oscuridad que desemboca en ese profundo y desconocido océano de infinitas almas condenadas al olvido o ya olvidadas, nos haga olvidar tal cosa. Y dice Borenstein: yo sé que mi misión, amigo lector, es entretenerlo y no tirarle este acoplado de angustia por la cabeza un domingo en la mañana, pero hoy arrancamos así. Me impresionó la negrura, la depresión de esta frase, sobre todo en una columna humorística. Y yo pensé, Alejandro, no es todo tan negro, porque justamente estamos en Semana Santa, y aunque la gente se ha olvidado del sentido de la Semana Santa y lo considera como una mini vacación para rajarse y no acordarse del verdadero motivo de las Pascuas, es la promesa de que justamente no es inexorable este acoplado de angustia, estas almas condenadas, esta eterna oscuridad e inexorable muerte, porque los creyentes creemos, justamente, sabemos, porque creer es una forma de saber, no nos hace ni mejores ni peores, pero nos ayuda mucho en la vida, que justamente la Pascua es la promesa de la no muerte, la promesa de la resurrección. Y si pudiera acercarse a Alejandro, o tantos otros que no encontraron ese camino espiritual todavía, verían la vida sin esta negrura, porque Cristo ha resucitado, ¿no? En mis antepasados, que eran de origen ruso, en las Pascuas siempre se encontraban, lo hacen hasta el día de hoy, lo hago yo también, se dan 3 besos, porque los rusos se dan 3 besos, los franceses 2, nosotros 1, y uno dice Cristo ha resucitado y el otro contesta en verdad ha resucitado. Es una enorme alegría saber que no nos vamos a morir. Pero bueno, no voy a filosofar más sobre este tema, pero sí, ya que es Semana Santa, quisiera compartir algo que también tiene que ver con lo espiritual y coincide con lo de Malvinas. Yo con un cantante santafesino llamado Carlos Longoni hicimos una serie de canciones que tienen que ver con la Guerra de Malvinas, con distintos episodios de la Guerra de Malvinas, y me pareció oportuno hoy, en Semana Santa, pasarles una de ellas, porque como lo declaro en ese folletito que hicimos del programa, una de las cosas que persigo con este programa es inspirar. Y qué mejor inspiración que todos los hechos de abnegación, de amor, de coraje que se dieron lugar en Malvinas y que no los conoce nadie. Y lamentablemente muchos ni siquiera lo quieren conocer o se lo impiden. Y este va dedicado a un aspecto espiritual, bien para la Semana Santa, y es que en las trincheras no hay ateos. Yo conocí en Malvinas gente que se había declarado atea antes de que empezaran a tirar. Yo conocí en Malvinas gente que no quería ponerse un rosario, que repartían los curas antes de que empezaran a tirar. Y después, por más que era evangelista o lo que fuera, se ponía el rosario. Los curas de Malvinas eran los capellanes militares. Cumplieron una función fundamental para mantener la moral y también para apoyar hasta desde el punto de vista material a los soldados en lo que podían. Estos curas militares, curitas de verde olivo, les puse yo en una canción que hicimos con Longoni, recorrían las trincheras, repartían rosarios, rezaban con los combatientes, lo cual les reforzaba increíblemente la moral. Pero también yo me acuerdo, por ejemplo, el padre Fernández andaba por las trincheras y además de rezar sacaba un cigarrillo, se lo daba a un soldado y le decía: toma, 1 minuto de felicidad. O sacaba... me emociono cuando lo recuerdo. Sacaba un caramelo y le decía al soldado: toma, 1 minuto de dulzura. Eran curas que arriesgaban la vida.
Había un cura comando que andaba con una moto, una Kawasaki, en primera fila, en primera línea, sin importarle la posibilidad de la muerte. Y me impresionó también en un par de casos en que haciendo misas a la intemperie, misas de campaña, había alertas rojas y la consigna con una alerta roja es cubrirse, esconderse, y el cura seguía oficiando la misa, seguía consagrando la Eucaristía, sin temor a la muerte. Un homenaje en esta Semana Santa a los capellanes de Malvinas con esta canción. Murita de verde olivo, sin más armas que tu candor, intrépido y caritativo, paliaste mi ansia y temor. Allí donde juega la muerte, su aterrador dominó. Me hiciste 100 veces más fuerte, hablando de quien la venció. Y estando más cerca de Cristo, más lejos la parca quedó. Tu bondad me brindó invulnerabilidad. Tu bondad me brindó invulnerabilidad. Lejos de mis padres, mi padre eras vos. Sembrabas consuelo y paz interior, aunque por doquier reinaba el desmadre, aunque en derredor todo era fragor. Te vi fatigando trincheras con infatigable vigor. Te vi bautizar a quien quiera, ganándolo para el Señor. Y cuando la bomba tronaba, la misa no la interrumpías. El pulso a ti no te temblaba al consagrar la Eucaristía. Con esa presencia tan brava, respeto y arrobo imponías. Tu piedad, me acercó a la inmortalidad. Tu piedad, me acercó a la inmortalidad. Lejos de mis padres, mi padre eras vos. Sembrabas consuelo y paz interior, aunque por doquier reinaba el desmadre, aunque en derredor todo era fragor. Es que eras también un soldado de las huestes de Cristo Rey, en la turba ardiente jugado como un combatiente de ley. Si hasta te vi malherido aquel día 1 de mayo, gritando de aquí no me he ido, yo sigo sin miedo y desmayo. Y ya no es tan duro el combate si al lado tuyo me encuentro. Tu verdad, apúntalo mi fragilidad. Tu verdad, apúntalo mi fragilidad. Lejos de mis padres, mi padre eras vos. Sembrabas consuelo y paz interior, aunque por doquier reinaba el desmadre, aunque en derredor todo era fragor.
93.9. Hola, te propongo transformar el bañito de tu casa en un flor de baño con tan solo 4 palabras. Escucha, préstamos, personales, banco, provincia. Saca el tuyo. Banco Provincia. Te acerca a tus sueños. Bueno, gracias a Gabriel Chamorro, de Federación Entre Ríos, y a tantos otros que han llamado para saludar. Un gran abrazo. Y bueno, esto que acaban de escuchar ustedes es una de las tantas historias de amor, ¿no?, de Malvinas, porque visto con ojos sin prejuicios, el conflicto de Malvinas es una cadena de historias de amor. Por ejemplo, innumerables historias de amor rodearon el hundimiento del Belgrano. Hace poco fui a Román, invitado por una sobrina de un caído del Belgrano. Y bueno, en otra oportunidad les contaré esas historias de amor y muchas otras. Estaba mirando que el nombre de mi programa, La Casa de Casanseu, bueno, como dije, se presta a la ambigüedad. Pero bueno, el nombre de mi programa es ambiguo en cuanto a la S y la Z, que están en mi apellido y que me han causado muchos dolores de cabeza. La gente se confunde mucho con eso. Tengo inclusive una amiga muy sarcástica que dice que tengo que cambiarme por Pérez o por García para que dejen de destrozarme el apellido. E inclusive cuando empecé a trabajar en televisión, Fernando Marín, de Video Show, me propuso que me cambiara el apellido. Me dijo, no se van a acordar de tu apellido, cambiátelo, hacelo más fácil. Y yo dije, si yo me lo cambio, mis hijos no lo van a respetar. No, de ninguna manera. Que no se acuerden de mí, pero conservo mi apellido hasta que me muera. Bueno, y de las historias de amor pasamos a una historia de terror, que es la historia del día, no solo en nuestro país, en todo el mundo ha sido replicado el caso de Micaela García. Y yo quiero decir que Micaela García no fue asesinada por una persona. Micaela García fue asesinada por 3 personas. La mató este infame de nombre Sebastián Wagner, pero conjuntamente con el juez irresponsable que lo dejó en libertad contra todas las recomendaciones de que no lo largara, que es el juez Rossi, y también el juez Zaffaroni, que es el autor de la imperante teoría del garantismo, que considera que los delincuentes, los asesinos, son víctimas. No quienes ellos asesinan son víctimas, ellos son víctimas y por eso hay que dejarlos en libertad. O sea, lo que pasó está muy claro. Este violador fue como una pistola. El gatillo de la pistola la apretó Rossi, y existe lo que se llama el autor intelectual de un crimen. En este caso fue el juez Zaffaroni, el actual defensor de oficio de la expresidente Cristina Kirchner, durante cuyos años de gobierno y los de su marido se impuso esta teoría de que a los delincuentes hay que dejarlos afuera por más que sean peligrosos, porque en el caso del juez Axel López, ustedes recordarán, otro que dejó en libertad a un violador que después siguió violando y matando, y le hicieron, después de muchas dificultades, un juicio, y el Consejo de la Magistratura, dominado por los kirchneristas, lo absolvió, y si no lo hubiera absuelto, quizás este juez Rossi no se hubiera animado a dejar en libertad alegremente y responsablemente al asesino Wagner. Pero bueno, esto fue implantado en la Argentina, en la jurisprudencia argentina se impuso, y realmente esperemos que este caso pare la impunidad, haga pensar a los jueces. Yo quiero referirme brevemente a una experiencia de la cual yo fui de alguna manera testigo indirecto, y es que yo vivía en Miami trabajando en la televisión allí, y cada tanto el diario que yo recibía, que era el Miami Herald, me venía con un folleto, con un mapita que me indicaba en qué cuadras y en qué edificios y en qué número y en qué departamento vivía un ex violador. Esto nació más o menos en el año 94, si no me equivoco, que fue cuando una niña, Megan, de apellido Canca, Megan Canca, en Nueva Jersey, en Estados Unidos,
fue atraída por engaños, por un vecino a su casa, violada y asesinada. Y cuando la gente se enteró de que este tipo había tenido ya 2 violaciones anteriores y había sido puesto en libertad, hubo una movida muy grande y se consiguió promulgar la ley que lleva el nombre de la niña, la ley Megan, por la cual cualquier violador debe comunicar su nuevo domicilio y las autoridades informan a todos los vecinos que cerca de ellos vive un violador. Acá no se pudo lograr, hubo intentos de conseguirlo, pero se consideró estigmatizante. No importa la peligrosidad, importa no estigmatizar. El problema es que hay que marcar a los violadores porque está muy comprobado de que no se quedan con una sola víctima, con un solo episodio, siguen violando, no pueden evidentemente frenarse. Entonces lo menos que puede hacer la sociedad es ponerse en guardia. Ojalá, además de que el juez Rossi vaya a la cárcel por coautor de este crimen, ojalá sea condenado, ojalá también pueda imponerse en la Argentina una ley del tipo Megan. Por más desagradable que sea, primero están los hijos. Con los niños no. Con los niños no, de ninguna manera. Vamos a comentar brevemente una película que vi la otra semana. No la recomiendo para Semana Santa de ninguna manera porque realmente es muy negra, está bien hecha. Como les decía, hoy quería comentar Soldado Argentino Solo Conocido por Dios, pero quedará para la semana próxima. Y es que fui a ver El Otro Hermano, la película de Caetano, que es una película de un director que es muy bueno, una fotografía excelente. Es un thriller, es un western urbano, podría decirse, es un policial negro muy negro. En algunas partes muy desagradable, realmente muy desagradable. Protagonizado por Sbaraglia, que es un actor fenomenal y que ha compuesto a uno de los villanos más impresionantes que yo he visto en el cine argentino. Es una película desagradable, es una película que bucea en todas las cochinadas que uno puede imaginar que tiene un ser humano. Pero como decía Voltaire, era un cínico Voltaire, pero no se puede negar que era inteligente, decía: todos los géneros son buenos excepto el aburrido, y esta película para nada es aburrida, es una película atrapante, pero tiene algunos defectillos que yo he notado en otras películas argentinas, como que no se cuidan detalles fundamentales. Ojo, es una película buena, pero hay un detalle fundamental. El protagonista es un secuestrador y tiene a sus víctimas en un sótano, pero cuando entra la víctima está encapuchada y le saca la capucha para hablarle a la víctima. En la vida real es exactamente lo contrario. El secuestrador le tapa la vista a la víctima cuando habla con ella para que después no la pueda reconocer. Y en los 2 secuestros que aparecen en la película pasa lo mismo, le sacan la capucha. Y además, como está ubicado en un pueblo norteño, imagínense, en un pueblo se conocen todos, no se entiende cómo un detalle tan grueso escapó a Caetano con toda su pericia cinematográfica. Y después, la otra observación que quería hacer sobre esta película es que el villano, Sbaraglia, supuestamente es un suboficial de la Fuerza Aérea. Por empezar, es bastante desagradable que hayan elegido un suboficial de la Fuerza Aérea como villano, porque es estigmatizar a la Fuerza Aérea en pleno, cuando se hace este tipo de individualización, que supongo que era, obviamente, para relacionar de alguna manera los crímenes que ocurrieron durante el proceso con la violencia de este hombre. En fin, es un detalle antipático, sobre todo para mí, porque la Fuerza Aérea realmente pudo haber tenido algún criminal en sus filas, pero en general es gente de honor, las conocí muy de cerca. Y además, hay una cuestión, y es que si bien Sbaraglia está impecable como ese ultravillano, no le da su physique de rol para suboficial. Así como conozco a los suboficiales de la Fuerza Aérea por haber estado con ellos en la guerra, no tiene para nada el físico de un suboficial. Sbaraglia tiene todo el porte de un oficial, en todo caso, no de un suboficial. Y además hay algunos desajustes,
bueno, uno como es periodista por ahí se fija en lo que otros no observan, pero empieza la película Sbaraglia hablando con un tono provinciano, que después pierde, y el resto de la película lo habla con un tono porteño. También una cosa rara de que no se haya podido observar eso. Pero bueno, de todas maneras, es una película con mucho suspenso, con climas tensos, algunos bastante extraños, algunos muy desagradables, y escenas que rozan la perversión, que realmente son muy feas, pero la película atrapa. No es aburrida. Vamos a la propaganda, por así decirlo, y después tenemos con nosotros a la madrina del programa. Adivinen quién es. 93.9. Japón hoy. Miércoles, de 17 a 18 horas. ¿Usted sabía que hay 1.500 millones de musulmanes en el mundo? ¿Usted sabía que el Islam es la religión que más crece? Descubriendo el Islam. Una ventana hacia lo milenario y lo actual. Martes a las 3 de la tarde. Gremial Médica, el semanario de la Asociación de Médicos de la Actividad Privada. Sábados de 10 a 11 horas. Novedades gremiales, institucionales y actualidad profesional. Gremial Médica, la voz de los médicos del sector privado de todo el país. Conducción, Mauro Federico. Sábados de 10 a 11. Gremial Médica. Todos los miércoles, Campo y Economía ofrece un análisis de la actualidad con enfoque agropecuario, con la conducción de Carlos Curchi González y la participación de Daniel Mastropascua. Campo y Economía, los miércoles de 16 a 17. Carlos Curchi González, Daniel Mastropascua. El análisis de la actualidad con enfoque agropecuario. Miércoles 16 a 17. Campo y Economía. La bicicleta, el programa que anda sin frenos por la bicisenda de la diversión. Fernando Puente y Nicolás Barraza te pasean por una hora en un viaje a pura risa por las mejores noticias, los mejores juegos, los más grandes invitados y todo lo más mejor. La bicicleta, miércoles a las 21 por Radio Palermo 93.9. Radio Palermo 93.9. Producciones independientes. Bueno, como quizás muchos de ustedes sepan, por falta de trabajo me tuve que ir del país, no hubiera querido hacerlo, pero bueno, un hombre puede vivir sin cualquier cosa menos sin trabajo. Y trabajé en el exterior y había conocido hace muchos años antes de esta época actual a una gran actriz y gran amiga que fue la que siempre me decía, vas a volver y vas a trabajar de nuevo en el país. Cosa que parecía muy, muy improbable en esa época. Pero bueno, Rita Terranova, resultaste ser una pitonisa. Sí, lo soy. Rita, qué placer que hayas aceptado ser la primera entrevistada, la madrina del programa. Gracias. Yo te recuerdo jovencísima, cuando tu papá todavía vivía, yo lo he entrevistado un par de veces. Sí, venías a casa, sí. Sí, y vos sabés que me acuerdo mucho de una historia que no sé si la contaste vos o la contó tu papá, y es una historia muy inspiradora de cómo se deben sobrellevar las adversidades, la famosa resiliencia, y es el de una Navidad allá por el año 1970. ¿Me podés contar qué pasó en la Navidad de 1970 en la familia Terranova?
Sí, no, fui yo que lo puse en Facebook un día y después me empezaron a llamar de las radios para que lo contara. Bueno, papá estaba sin trabajo, absolutamente sin trabajo. Fue un momento muy duro, yo tenía 13 años, no trabajaba, mi mamá tampoco. Entonces pidió dinero prestado para pasar la Navidad a Ricardo Lavie, que era Ricardo Machado, un actor y además artista plástico. Entonces a mí mi mamá dijo, no tenemos ni para regalos, no tenemos para nada, y a mí se me ocurrió escribir en papelitos deseos, amor, paz, trabajo, comprensión. Lo puse en una bolsita y que cada uno sacara su papel. A mi papá le salió trabajo, entonces todos festejamos terriblemente que eso pasara. Entonces papá dijo, bueno, vamos a hacer algo. ¿Y qué hicieron? Vamos a planear qué va a pasar cuando vayamos a Europa. Había traído secretamente un montón de papeles de agencias de viajes y empezamos a planear, recibimos la Navidad planeando un viaje a Europa. Imagínate que no había para la cena, el viaje a Europa era algo imposible. Bueno, la cuestión es que a los 12 o 3 días lo llamaron a mi papá a hacer un pequeño papel en una obra en el Teatro San Martín. Pero a la semana más o menos, el protagonista de la obra, que era Pepe Soriano, renunció y mi papá pasó a ser ese personaje. Con eso ganó el premio al mejor actor del año y así sucedieron varios premios y así despegó para siempre. Hasta el día en que se fue reconocido por su talento, pero siempre recordamos esa Navidad y siempre hicimos lo de los papelitos, además, ¿no? Cada vez que estamos más o menos mal, bueno, es algo que hacemos con mi hija también. Hacemos lo de los papelitos porque en el caso de papá se cumplió. Bueno, ahí los oyentes tienen la receta. Hay muchos libros de autoayuda que dicen que cuando uno tiene un deseo hay que escribirlo, como que se impregna más, ¿no? Y los astros mira. después se pueden alinear a favor de ese deseo. Mira qué bueno. Mira, no, bueno, yo tenía 13 años, te imaginas, no sé si existían esos libros. Se me ocurrió porque, bueno, creo que los que nacimos en familias de teatro estamos ejercitados, estamos preparados para sobrellevar los malos momentos. Pero me trajiste un muy lindo recuerdo, porque me acuerdo que el último año, la última Navidad de mi mamá, fue a fin del 2001, que era un momento tan duro. También era un momento, había para comer, pero no, pero también fue un momento duro y sacamos los papelitos y a mamá le salió paz y falleció a los 3 meses. Mira, me hiciste acordar, qué bárbaro. Qué fuerte. Qué fuerte. Sí, vos sabés que se dice en general de que un padre exitoso siempre es un escollo en la carrera del hijo. ¿Vos lo sentiste en algún momento eso? No, cuando empecé, porque sentía la presión de que todos querían que fuera tan buena como mi papá. Y lo lograste. Ay, gracias. Pero bueno, también me faltaba tiempo, yo empecé a los 14 años, así que imagínate. No, para mí siempre fue una ventaja, porque todos me recibían con mucho cariño. Él me enseñó mucho, vos no sabés, pasan y pasan los años lo agradecida que estoy por todo lo que me enseñó del teatro, por todo. Y lo primero que me enseñó fue la ética, que creo que es lo más importante de todo lo que tengo para decir. Claro, porque lo demás se enseña en las escuelas, pero eso... En el mundo, en el mundillo artístico, se corre esta versión de que, sobre todo si se trata de una mujer, es más fácil y más rápido llegar cediendo algunos territorios muy privados. ¿Esto es verdad o es una leyenda urbana? Yo no lo sé, yo te digo que a mí se me han tirado varios cuando era jovencita. ¿Ah, sí? Ahora no, porque sí, sin resultado. Pero no lo sabes que no lo sé. Sabes que no sé, sabes que creo que lo único que hace que uno persista es la pasión, como en todos los casos. Es la pasión. Creo que eso es lo que uno promueve, es una energía tan fuerte que creo que eso hace que uno se mantenga y que uno llegue a los lugares que le corresponden. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con un aspirante a actriz, actor, que va a castings y rebota y castings
¿Tiene que seguir ad eternum o en algún momento hay que parar y buscar otra profesión? ¿Cómo se define si servís o podés o no? Mira, es tan personal eso. A mí no me pasó la época de los castings. Sí he hecho casting para directores extranjeros y bueno, hice para una publicidad que salió el año pasado, eso también, y fue bárbaro, porque rapidísimo me eligieron. Pero no he hecho mucho, no he vivido eso. He hecho algún casting de baile cuando he tenido que bailar en alguna obra, pero no sé lo que sucede. Yo creo que si uno está seguro de lo que quiere, tiene que seguir a pesar de todo. Mira, tengo una anécdota de un actor excelente que se llama Adrián Navarro, que protagonizó Ay Juancito, que es la historia de Juan Duarte, la hizo Héctor Olivera, muy linda película. Bueno, él me contó, a los 2 años de esa película, hicimos una novela, y me contó que le había dicho a la mujer, porque pobre, 2 hijos y esposa de un actor, te la regalo, ¿no? Le dijo, te juro que es el último casting que hago, que si en este no me eligen, largo todo. Y le dieron el protagónico de Ay Juancito. Quiere decir que cuando algo es para uno y cuando uno tiene, y eso hace que es un actor que trabaja siempre ahora, cuando uno tiene el entusiasmo y tiene la fuerza, a mí me parece que tiene que seguir, eso lo dice cada uno. A mí no me pasó, porque no me tocó esa época, me fue muy bien rápido. Claro, sí, es como lo que dicen los cubanos, lo que es para ti nadie te lo quita. La cuestión es que hay que tener, lo que dije, resiliencia, ¿no? Aguantar. Exactamente, sí, exactamente. Bueno, esa palabra yo no la conocía, pero siempre me dice la gente con respecto a mí. Así que de eso. Sos resiliente, pero no resiliente. Porque hiciste 70 obras de teatro, o ya más. No, ya más de 80 son ahora. Más de 80, estoy atrasadísimo de noticias. No llegó a Miami esa noticia. No lo arreglé. Tenía que hace mucho que no hablamos. Sí, más de 80 son ya, sí. Eso es un récord. Sí, es un récord, sí. Lo que pasa es que hago una tras de otra. Ahora estoy haciendo una, estoy ensayando otra para agosto y estoy dirigiendo una para junio. Entonces... o sea que estás en el Guinness. Ya. No sé, a lo mejor. No, pero es realmente increíble y admirable. ¿Y cuál es la fórmula? Pues sos muy ubicua como actriz, podés hacer todo tipo de papeles. A ver. Yo estaba en elencos estables del San Martín y del Teatro Alvear, cuando existían y estaban en movimiento. Eso hace que uno estrene muchas obras en el año. Pero después yo no he tenido prejuicios con respecto a mi trabajo. Es decir, no he sido una actriz elitista. Si a mí me llaman del teatro comercial, voy feliz de la vida. En este momento, hoy tengo función de una obra en teatro independiente y el teatro oficial me convoca siempre. Entonces eso hace que trabaje en todos los rubros del teatro. Antes era una cosa mucho más partida, es decir, a mí me criticaban porque yo hice teatro con Darío Vittori y yo sabía que con Darío Vittori estaba aprendiendo a hacer comedia brillante y además ganando mucho dinero, porque con él se ganaba mucho dinero. Entonces, y yo ayudaba mucho en mi casa en ese momento, porque mi papá estaba prohibido, mi papá en la primera época de la dictadura estuvo prohibido después, porque había trabajado en la Patagonia Rebelde. Después pero yo lo entrevisté en el 80, estaba trabajando en el 80 ahí ya. Sí, pero ya estaba trabajando, y muy bien, por suerte. Pero eso fue, lo pasaron a una lista gris y después a una lista blanca. Fue por estar en la Patagonia Rebelde, como esas cosas que pasaban. Claro. Tan arbitrarias. Conozco las listas, participé de alguna contra mi voluntad. Por eso, sí. Pero bueno, he trabajado creo que es eso, que he trabajado en todo tipo de teatro. Me acuerdo que el elenco estable de San Martín, cuando decidí dejarlo, me llamaron a hacer una comedia en Mar del Plata y me fui a Mar del Plata, todo fue muy ecléctico y todo para ganar mucha experiencia y sobre todo en el escenario. Trabajar en teatros más grandes, teatros más chicos, saber de lo que se trata el trabajo, el arte dramático, así me gusta llamarlo. Claro, no hacerle asco a nada, no sentirse estrella, no creérsela. Exacto. Pero eso es muy difícil en este mundo tuyo. Y muy raro. Sí, creo que sí, pero eso también te lo enseña una familia de teatro. Imagínate que si en el 70 no teníamos para comer, y en el 80, y en el 76 lo prohíben, y en el 80 y 82 hasta que se murió era una superestrella, entonces esto es una locura, no podés creer ni cuando te va bien ni cuando te va mal, ¿no?
Claro, tenés que tener siempre ahorros, ¿no? Si podés. Tenés que hacer, sí podés. A veces no podés porque a veces se te agotan los ahorros por un año más o menos, ¿no? O un año en teatro pobre, como digo yo, porque el teatro independiente es teatro pobre. O sea que ahora estás pobre porque estás en un teatro independiente en boca cerrada, ¿no es cierto? Estoy en boca cerrada. No, ¿tenés para comer esta noche? Sí, eso sí. No, digamos que no estoy tan rica como en otras épocas, pero tengo ahorro, vivo en mis ahorros. Sí, estoy en boca cerrada, estamos los lunes a las 20 horas en el Teatro del Pueblo. Es una obra conmovedora. Vos sabés Juan Carlos Vadillo. Sí, vos sabés que hace muchos años leí una frase que me quedó grabada de un filósofo francés que se llama Alain, que decía: el que desea y no actúa engendra pestilencia. Y en la obra que vos estás interpretando ahora hay una frase que dice: el que no habla se pudre por dentro, o algo así, ¿es verdad? Exactamente, de eso se trata la obra. ¿Ese es el nudo de la obra? Ese es el nudo de la obra, ese es el tema de la obra. Lo peligroso de no hablar. Por eso, como se termina hablando en la obra, es una obra muy grata de ver, porque se termina destapando todo. ¿Grata? Supongo que lo que se destapa no es muy grato. No, vos sabés que no, vos sabés que es la elección sexual del hijo de la casa. Y en los años 70 era una cosa que se tapaba mucho. La violencia del padre, también la sumisión de la madre, los cuernos del padre hacia la madre con la tía. Eso, bueno, rápidamente se ven esas situaciones. Tiene una estructura muy interesante la obra, porque estamos en el presente y vamos para atrás y para adelante todo el tiempo. Esto quiere decir que de los 60 y pico de años paso a los 40, después paso a los 50, después paso a los 30, después vuelvo a los 60. Es muy tremendo. Es muy fuerte para hacer. Te demanda un gran esfuerzo. Sí, pero además, sobre todo porque funciona una vez por semana, ¿no? El personaje es una mujer muy depresiva que tiene crisis nerviosas y, todo eso. La verdad que está muy lejos de mi personalidad, entonces tengo que reubicar y ubicar. Y haciendo función una vez por semana, ya los domingos empiezo a estar con la letra y con el clima y qué sé yo, trabajo. Metiéndote en la piel. Claro, comprendiendo, recordando, porque en la semana se te pasa, y si uno te toca un personaje que está tan alejado como yo. Vos sabés que hace pocos días se estrenó otra película argentina que tiene la misma temática, que es Maracaibo. A pesar de que la crítica elogió, a mí me pareció malísima, pero bueno, sobre gustos no hay nada escrito, ¿no? De gustibus non est disputandum, decían los latinos, de los gustos no se disputa, pero es esa misma temática, pero me pareció muy encasillada en un cliché, porque la primera imagen es el hijo, que es el de la duda de cuál es su pertenencia o predilección sexual, que le dan un fusil para que cace un jabalí y el tipo no acierta, no puede, y le pasa el fusil al padre. Me pareció un paralelo medio estrambótico, porque que alguien sea homosexual de ninguna manera significa que no tenga sangre en las venas, que no pueda ser cazador, combatiente o policía o lo que sea, ¿no es cierto? Me pareció como un encasillamiento. Me parece horrible, porque además se tuerce el homosexual, tanto hombre como mujer. Son hombres o mujeres que se enamoran de otros hombres o otras mujeres. No tiene nada que ver con que va a ser un chico débil, un homosexual. Bueno. Sí, a ustedes le dicen el sexo débil y ustedes son las más fuertes de todas. Ustedes se asustan de las cosas estúpidas como una cucaracha, una rata, pero en las cosas realmente importantes van al frente más que nosotros. Eso es verdad, sí. Yo creo que sí, que es verdad. Con mucha suavidad, pero es verdad. Sí, pero vos sabés que en esa película también me llamó mucho la atención. Yo había comentado antes algunas cosas que me parecían ilógicas de la película El otro hermano, y en esta también encontré, por ejemplo, asaltan la casa dos ladrones y uno de ellos se saca la máscara, la capucha. Vos asaltás una casa, no te sacás la capucha. Ese tipo de contradicciones absurdas, ¿por qué pasan en el cine? ¿No hay nadie que cuide eso? Vos sabés que siempre digo que es un trabajo de sentido común, el trabajo de contar historias de esta manera, ¿no?
Y esto es una cosa de sentido común. Por ejemplo, a menos que esté justificado, no tiene por qué sacarse la máscara si va a robar, ¿no? Claro, es Creo absurdo. que el actor tiene que saber a dónde va, qué hace, a dónde viene, el director, cómo contar una historia, y es sobre todo el sentido común, porque estamos hablando de la vida. A menos que quieras hacer una cosa muy loca, muy absurda, muy surrealista, bueno, a menos que sea esto, en las situaciones realistas, el pensar en sentido común es lo que mejor funciona. Ahora, explícame una cosa. Vos hablaste de los valores, ¿no? Que te enseñaron en tu casa. En esta película hay una escena realmente vomitiva, y es que se muere el hijo. Están hablando de la muerte del hijo reciente, y la mujer, sin transición alguna, empieza a masturbar al marido. Explícame esa escena, no la entiendo. Ay, me quedo helada, no sé. No sé. Eso se pone para, como decían antes, épater les bourgeois, espantar a los burgueses, porque no tiene ninguna lógica. Ninguna madre en su sano juicio, y creo que loca tampoco, haría eso en un momento así. No, qué raro. No, me sorprende muchísimo. Tendría que verlo. No, me sorprende muchísimo. Pero hay así una tendencia de poner cualquier cosa con tal de choquear. No, yo creo que hay como un exceso en este momento de mostrar privacidades exageradamente. Creo que sí, que hay pero que sean lógicas. En todas las películas hacen pis también, ¿viste? Pero privacidades, lo entiendo, pero esto es absolutamente ilógico. Esto no pudo haber sucedido con ninguna pareja del mundo. No, qué raro, qué raro. Sí, tendría que verla a ver si puedo entender más. Después está el tema, hay un buen actor que se llama Luis Machín, que se agarra a trompadas dentro del auto con el protagonista, y es una escena casi ridícula, porque se dan puñetazos, entonces tras el puñetazo ves el rostro que salpica sangre, pero deja de pegarle el puñetazo y el rostro ya no tiene sangre. Bueno, es una cuestión ¿Por qué no se cuidan esas cosas? No sé, es una cuestión de continuidad. Tú sabes que lo más difícil, noto yo, en el cine es contar bien. Por eso me gusta tanto Campanella. Parece que cuenta tan bien Campanella. Del cine argentino, ¿no? O Torre Nilsson contaba muy bien. Parece que contar bien es una de las cosas más difíciles. Pero, en el teatro también, contar bien. ¿Será que cuando se filma por partes y son como compartimentos estancos y después no lo saben encastrar bien, o no les preocupa encastrarlos bien? No, sí les preocupa, pero bueno, por ahí no hay un buen continuista que pueda hacer eso. Ahora, yo no soy ningún Porque hay una persona para eso. Claro. Yo no soy ningún crítico de cine, solamente un aficionado, pero a mí la película me pareció malísima, pero las críticas la elogian. ¿Vos me podés decir si hay una clave para entender esto? O sea, ¿hay críticos que prefieren a los actores porque comulgan con ellos de alguna manera, reciben sobres, o yo no sé nada de cine y todas las películas que los críticos alaban son buenas y las que critican son malas? No, a veces, para mí es un misterio también, me pasa con obras de teatro también, que voy muy segura a verlas y después no. Pero a vos te tratan bien los críticos. Sí, a mí me tratan bien, sí, siempre me trataron bien desde chica. Bueno, pero en tu caso justificadamente, pues sos una gran actriz, igual que tu papá, Osvaldo Terranova, desde ya. Gracias. Pero ¿nunca escuchaste hablar de los sobres para los críticos? Yo conozco un crítico ya fallecido, no voy a dar su nombre, muy conocido, que se decía de él que nunca, jamás en toda su carrera de 40 años criticó una película. Porque recibió un sobre por cada película. ¿Vos conocés ese fenómeno? No lo conozco directamente porque eso es muy escondido. Conozco chismes sobre eso. Conozco comentarios, pero no directamente y como que en general, como que hablan en general de eso. Pero a veces tiene que ver con querer apoyar el cine nacional. A veces tiene que ver con eso, con querer apoyar el cine argentino. Claro, pero no, como no la he visto, sí. No sé, yo las películas argentinas no las voy a ver al cine generalmente, las veo después cuando las puedo bajar. Las veo en casa o en algún DVD. ¿Y qué consejo le darías a un espectador para elegir una película sin embarrarse, sin equivocarse? ¿Qué tiene que mirar antes de ir al cine? Bueno, yo creo que el director.
tiene que fijarse en el director, si es un director que conoce. Después si lo atrae la historia y los actores. En ese orden. Sí, no digo primero los actores porque todos hemos hecho cualquier cosa para vivir, así que... Honestidad no brutal decir. la tuya. Y bueno, lo he visto a Robert De Niro hacer cada cosa, que yo decía, no, está Robert De Niro, lo voy a mirar y eran unos horrores. Que, bueno, así que no, yo el director sobre todo, claro. La historia. Vos sabés que te vi decir en una entrevista que... Sí, ¿me querías decir algo? No, a ver cuál, claro, dicho. No, ni me acuerdo qué entrevista, pero sí. Que vos dijiste algo así como que los héroes son necesarios para la gente. Sí, absolutamente. ¿Vos estás hablando de los protagonistas o de los héroes porque tienen valores? En general, el héroe, según tengo entendido, o la heroína, son personas que sacrifican algo de sí mismos en pos del otro, o de la comunidad, o de las personas. Y hay héroes cotidianos muy necesarios y hay héroes históricos, ¿no? Fundamentales. Sí. Yo creo que sí, que la gente necesita de héroes y creo, cuando era chiquita, yo decía que yo era actriz por esa necesidad de ser heroína. Muy bien. Pero entonces, lamentablemente, vivimos más bien en una era donde el cine se alimenta de antihéroes, como Sbaraglia en El otro hermano, antihéroes totales. Sí, puede ser, pero él también, no vi la película, pero puede ser antihéroe por no tener aspectos de héroe, pero ser un héroe, igual. Bueno, no era esta película, porque realmente es de la peor calaña. Vos dirías entonces que los héroes son los transmisores de los valores eternos, de los que no se pueden inducir con discursos, con el ejemplo nada más. Con el ejemplo, con sacrificar algo de sí mismo en pos del otro o en pos de los otros. Y hay héroes, pero héroes cotidianos, el que se va caminando a la casa porque le da a una viejita una limosna y se queda sin plata, ese es un acto heroico. El maestro que camina leguas y leguas para ir a dar una clase en el campo, bajo la lluvia, esos son héroes. Entonces vos cuando decidiste ser actriz porque querías ser heroína, ¿qué querías hacer? ¿Querías cambiar a la humanidad, salvarla? Yo quería eso. Mi padre era socialista, el socialismo de Alfredo Palacios y de Alicia Moró. Y yo heredé ese ideal. Un socialismo no totalitario. No, absolutamente, un socialismo democrático. Y yo heredé y me di cuenta que el socialismo era una forma de vivir. Y en ese sentido es que trato de moverme en la vida. ¿Y vos dirías que salvaste gente con tu actuación? Yo creo, hay gente que me ha venido a decir que algo se le modificó después de ver una obra, no mía, de ver una obra que interpretaba, sí. Así como hay gente, cuando uno ha hecho comedias muy fuertes y se estaba tan deprimido, me salvaron el día. Así como eso, así también como uno puede hacer pensar. Y con En Boca Cerrada pasa un poco esto, porque habla del peligro de los secretos familiares, del peligro, del sufrir que traen los secretos familiares. Bueno, te cuento que vos sos también mi heroína, más allá de los que salvaste. ¡Qué bueno! Porque te he dado... te he dicho, te he hecho una buena predicción, ¿viste? Totalmente. Ahora, ¿qué número sale en la quiniela la próxima semana? Ya que estás 63. En tren de... No, dije 63, mira, si sale me muero. No, pero vos sabés que me consultan mis amigas. Es bárbaro, porque yo los matrimonios que he armado no te puedo decir, che, fulano y mengano. Ah, bueno, eso es para otra entrevista entonces. Eso es de la otra. Dale, que vengas personalmente acá. Así en YouTube te pueden ver la carita. Bueno, muchísimas Rita, gracias, muchísimas gracias por todo y por esta entrevista en particular. Todo lo mejor para vos y hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. Lo mejor de lo mejor con el programa. Muchas gracias, Rita. Todos. Adiós. Gracias. Adiós. Bueno, y de ustedes también me despido. Hasta el próximo lunes. Dios mediante. Radio Palermo.